Hola de nuevo a todos. Ahora os voy a explicar el apartado, el epígrafe 6, que es el de la sociedad y la economía griegas. También en este mismo vídeo voy a explicar el epígrafe 7, que es el de las creencias, los dioses para los griegos. ¿De acuerdo? Bueno, en relación al de la sociedad, en Grecia, de Grecia hemos hablado muchísimas cosas, sobre todo de que bueno, tenía la democracia, que es un valor muy importante, ¿no? Eso de que todos tuviesen derechos, sobre todo derecho a participar en la vida política, etcétera, etcétera, es algo bastante importante. Pero claro, estamos en el periodo antiguo, en la edad antigua, y las sociedades en este periodo eran sociedades esclavistas, con lo cual esto que siempre parece tan bueno, lo de la democracia, en el caso de Grecia la democracia solo afectaba, de esa democracia solo podían participar los ciudadanos, porque en principio ciudadanos además varones, hombres, no podían participar las mujeres mayores de edad, y además generalmente lo hacían los ciudadanos más favorecidos, más ricos. Eran bastantes dentro, sobre todo de Atenas, pero bueno, en fin, no deja de ser una sociedad completamente desigual. Bueno, por una parte, por tanto, tenemos a los ciudadanos, que tienen todos los derechos, y a los no ciudadanos. ¿Quiénes eran, aparte de los esclavos, no ciudadanos? Pues tenéis que también apuntar a los extranjeros llamados metecos, también, que bueno, podían dedicarse a la actividad económica, pagaban impuestos, pero no tenían ningún tipo de derecho y no participaban en la vida activa política en Grecia. Los esclavos, pues como todas estas sociedades, generalmente eran esclavos domésticos o trabajaban en el campo y no tenían ningún tipo de derecho, eran considerados como cosas. Generalmente los esclavos lo eran por guerra o por herencia de los padres, ¿no? Los hijos de los esclavos seguían siendo esclavos y se comerciaba con ellos, pues, como en cualquier otro lugar de la antigüedad. ¿Okay? Luego, ¿qué papel tenía la mujer en esta antigua Grecia? Bueno, pues era diferente. En Esparta tenía una actividad mucho más importante que, por ejemplo, en Atenas. Eso que Esparta era una oligarquía y Atenas era una democracia. Se dedicaban sobre todo a las tareas del hogar, etcétera, etcétera, como en el resto de las sociedades. Bueno, ¿qué actividades económicas se van a desarrollar en la antigua Grecia? Seguimos con el epígrafe 6. Bueno, pues la agricultura principalmente y el comercio. La agricultura, bueno, Grecia es un país montañoso, no tiene demasiadas zonas llanas, ¿no? Excepto las del litoral. La agricultura va a ser muy importante, sobre todo la que se desarrolla en torno a estos tres tipos de cultivo, ¿no? Trigo, vid y cereos, o sea, trigo, cereales, vid para el vino y para hacer vino, y el cultivo del olivar para hacer aceite. ¿Vale? Pues como el resto del Mediterráneo, aquí en España, en nuestro territorio, en aquel tiempo va a pasar exactamente lo mismo, igual que en Italia, norte de África, etcétera, etcétera. También va a tener una intensísima actividad ganadera, la cría de ovejas, cabras, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, los griegos van a desarrollar sobre todo la actividad mercantil, el comercio. La artesanía también van a ser muy buenos, pero el comercio por todo el Mediterráneo en estos tiempos va a ser suyo en cuanto a actividad comercial. Todos lo recordáis, ¿no? Fundaron colonias por diferentes territorios de todo el Mediterráneo, llegaron incluso aquí a la península ibérica, Italia, norte de África y tal. Las colonias tienen objetivo sobre todo de conseguir materias primas para proceder a su intercambio por todo el Mediterráneo. Bueno, ¿qué utilizaban los griegos para comerciar? ¿Qué tipo de moneda? El dracma, muy importante, ¿de acuerdo? Además lo pregunto como concepto.
Bueno, vamos a pasar ahora al apartado 7, que es el apartado de los dioses. Va a ser muy importante, es el apartado de las creencias, ¿no? A ver, los griegos, como todas estas sociedades, los griegos son politeístas, es decir, creían en varios dioses, pero para ellos los dioses van a adquirir una importancia extraordinaria. Yo creo que en literatura, en algún momento habéis dado algo sobre o en cursos anteriores en el colegio habéis dado algo sobre la mitología griega. La mitología es el conjunto de relatos que se cuentan sobre las actividades, las acciones, los problemas de los dioses griegos. Siempre se entremezclan por un lado los dioses, ahora os hablo de alguno de ellos, por otro lado los héroes, que eran mitad dios, mitad humanos, ¿vale? Héroes como por ejemplo Aquiles, Ulises, son quizás Teseo, los más conocidos. Y por otro lado, ¿vale? También los humanos siempre tienen contactos con los humanos. Son un conjunto de fábulas, todo mentira, evidentemente. Todo formaba parte de la imaginación de los griegos, pero es muy interesante porque ahí también en esos relatos plasmaban sus inquietudes, sus esperanzas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sabéis que el padre de todos los dioses es Zeus, ¿vale? Y luego hay otro conjunto de dioses, que os he puesto ahí unos ejemplos, ¿no? Hera, Artemisa, Afrodita, Hermes, Apolo, por ejemplo, cada uno con sus cualidades, su misión, sus problemas y sus relaciones entre ellos. La mitología griega es muy importante a nivel literario. De hecho, además, después, la siguiente civilización que va a llegar, todos lo sabéis, es la civilización romana, y los romanos copiarán todos los dioses de los griegos. Más cosas sobre esto. Bueno, generalmente el culto religioso lo hacían en los templos griegos, son muy importantes para que os hagáis una idea. El Partenón, que quizás es el templo fundamental, que todos sabemos dónde está, ¿no? En la Acrópolis, en Atenas, eso es un templo dedicado a Atenea, que era la diosa de Atenas, a Paras Ateneas. Bueno, los templos realmente lo que albergaban era la figura de la escultura del dios en cuestión, pero las ceremonias no ocurrían como pasa aquí con las iglesias en el interior. El culto no se celebraba en el interior, sino que el culto se celebraba generalmente en el exterior. Ahí se hacían todo tipo de sacrificios de animales, etcétera, etcétera. Bueno, lo que os imagináis. Para mí es muy importante también hacer mención de algo que a los griegos les va a importar, que es el adivinar el futuro, ¿no? Para ello acudían al oráculo, que tenían a sus mediadores, que eran una especie de sacerdotes, unos adivinos, que les decían lo que iba a pasar en un futuro. El oráculo, para ellos, bueno, el más importante es el oráculo de Delfos. Delfos es una localidad que está en Grecia, y para ellos es fundamental bueno, ese intento por conocer qué es lo que va a pasar en el futuro. Bueno, por último, simplemente hacer mención a que los griegos eran bastante deportistas y celebraron una serie de juegos, unos juegos denominados olímpicos, porque se hacían en honor a todos los dioses. ¿Y los dioses dónde vivían? En el Olimpo, en el monte Olimpo. Por eso de ahí viene la denominación de los Juegos Olímpicos. Bueno, con esto acabaríamos el epígrafe 7 y ya solo nos faltaría el epígrafe 8 por comentar.